Lo que vamos a exponer o tratar de enlazar es la conexión entre tres conceptos fundamentales, a mi juicio, en lo que es la teoría y la investigación educativa, que son lenguaje, cognición y aprendizaje. Cada uno de ellos es muy complejo y hay una literatura enorme y desde distintas disciplinas. Obviamente hay ciencias del lenguaje, es todo un campo enorme. Uno podría hacer una licenciatura, maestría y doctorado nada más en lingüística y vas a ver toda una variedad de ángulos y perspectivas, teorías, etc. Lo mismo se puede decir con las ciencias de la cognición o con las teorías del aprendizaje. Pero aquí lo vamos a limitar a tres autores, sobre todo dos fundamentales, fundacionales, que son Piaget y Vygotsky, y una tercera autora contemporánea, que es una académica investigadora de Estados Unidos, Elizabeth Moje, que sobre todo ella es especialista en estudios de literacidad, pero en el texto que incluimos para esta sesión, justamente hace una interrelación entre los conceptos de lenguaje, cognición y aprendizaje. Vamos a empezar con lo que llamo yo el punto de partida. Miren, el punto de partida es el punto 1 básicamente. La gran deuda del sistema educativo. Es decir, como punto de partida tomo una mínima caracterización de la situación educativa, podría decir del país, pero esto vale para todo el mundo y en particular para los países del sur, porque los sistemas educativos están enfrentando o enfrentan situaciones parecidas. Por ejemplo, dice ahí el primer punto, el primer gran problema, no estamos enseñando, o sí, pero no están aprendiendo. Son las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros como individuos, como maestros, como investigadores o como instituciones evaluamos el aprendizaje de los estudiantes que pasan por el sistema educativo, fácilmente nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no aprendieron o que sus conocimientos y capacidades en relación con distintos temas y áreas son muy limitados, muy bajos, muy incompletos. Y hay toda clase de indicadores acerca de esto. Por ejemplo, los exámenes estandarizados internacionales o nacionales, los dos arrojan datos de que solo un porcentaje muy pequeñito de los estudiantes que pasan especialmente por las escuelas públicas tienen un nivel de competencia en la lectura, en las matemáticas, en la comprensión y uso de la ciencia. Entonces, dice ahí, no están aprendiendo, eso lo vemos a través de evaluar directamente los desempeños de los estudiantes. Por dos vías principalmente, una son las pruebas estandarizadas que aplican los gobiernos o instituciones internacionales, como la prueba PISA de la OCDE, pero también a través de las pruebas que los maestros hacen en las aulas, y también no solo a través de pruebas o exámenes, sino a través de actividades de interacción en el aula. Cada vez que tú les pones una actividad a los estudiantes, de lean, escriban, simplemente les das a leer algo en voz alta y tú ves que se atoran, cambian palabras, no leen fluidamente, por mencionar solo un aspecto, ahí uno se da cuenta, ¿no? No solamente es el tema de la fluidez, sino también de la famosa comprensión, la lectura crítica, el análisis, convertir eso a un comentario escrito, cualquier actividad que uno les ponga, van emergiendo problemas y limitaciones en un porcentaje grande, nunca es el 100%. De hecho, siempre hay un porcentaje de estudiantes en todos los ámbitos, es decir, en el medio urbano, en el medio rural, en los barrios de clase media, pero también en los barrios de clase baja, siempre hay un porcentaje de alumnos que son buenos. Bajo las mismas condiciones socioeconómicas y escolares, siempre va a haber un porcentaje que sí son buenos lectores, son buenos en matemáticas, etc. A ese pequeño porcentaje yo le llamo el sector nerd. Siempre lo hay, lo sé porque yo fui uno de ellos. O sea, yo viví en una colonia totalmente proletaria, en peores condiciones que las actuales. O sea, me tocó ser el niño que sacó 10 en todas las materias. Y había 2 o 3. O sea, en cada grupo siempre hay 2 o 3, por lo menos uno. Y luego ya como maestro durante muchos años lo he visto, ¿no? Pero entonces, a mi juicio, nuestro tema y nuestro interés debe estar enfocado como investigadores en el sector mayoritario. Y ese sector mayoritario no está aprendiendo. Ahora dice ahí, no estamos enseñando. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces hay cosas que no se enseñan. Realmente hay muchas cosas que no se enseñan.
que están en los planes y programas de estudios, a veces en los materiales didácticos, y no se enseñan. ¿Qué implica esto? Que estamos creando sujetos sin voz o sin conciencia. Sin conciencia, porque eso lo tomo de un artículo que escribí, donde yo digo que una persona que no adquiere el lenguaje para pensar por sí mismo, tener una reflexión y una voz personal, es como si no desarrollara mucho su conciencia personal. Y una persona que no desarrolla su conciencia personal, pues actúa por impulsos primarios o por opresión externa. Bueno, de eso hablo en el video de Helen Keller. Bueno, y otro punto importante es que a nivel social lo que se desarrolla es una incapacidad para vivir en democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que para vivir en una democracia realmente, es decir, en una sociedad democrática, pues debería estar desarrollada la capacidad de razonar y argumentar. Y yo ahora le agregaría y dialogar, y no solamente confrontar y pleitearse absolutamente y descalificar y negar al otro. Entonces, muchas veces eso lo hacen tanto los mismos políticos de alto nivel como la ciudadanía. Entonces, no sabemos dialogar. Bueno, esos serían dos elementos. Allí abajo dice, ¿qué busca realmente cambiar la ANEM? Que esto lo hice para una presentación que me invitaron en un evento de formación de los formadores de maestros del país, cuando iniciaba el gobierno, y tenía que ver con la nueva escuela mexicana. Pero eso no lo quiero abordar ahorita, simplemente quitándole lo de ENEM, vale para cualquier propuesta de reforma educativa. ¿Sí? Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que busca esta reforma o este programa educativo? Hace un momento alguien mencionó el problema de que eso podría significar estar formando una élite. Y quiero decir nada más brevemente, este es todo un tema, pero en los discursos actuales se borra una distinción que me parece fundamental. Cuando se habla de poder o de desigualdad en la educación, generalmente se ve solamente el aspecto político. Cuando se habla de poder, relaciones de poder, se ve solamente las relaciones de dominación de unos grupos sobre otros. No, la palabra poder tiene por lo menos dos acepciones. La acepción política, que se refiere a la dominación de un grupo por otro, y la acepción cognitiva, que se refiere a que alguien puede hacer algo o no lo puede hacer. Yo, por ejemplo, no puedo cargar un costal de cemento de 50 kilos. Hay gente que sí puede. Yo, por ejemplo, no puedo correr 100 metros en 10 segundos. Hay gente que sí puede. Yo, por ejemplo, no puedo tocar un concierto de Mozart en el piano. Hay gente que sí puede. Sí. Yo, por ejemplo, no puedo hablar en chino. Hay gente que sí puede. Entonces, esa dimensión del poder es importante no perderla de vista, sobre todo en el sector educativo, porque si no, todo el tiempo lo estamos mirando solamente como un problema político, de opresión. Entonces, como no queremos que haya desigualdad, entonces a esos que saben más y que pueden más, los aplastamos. Como decimos aquí en México, si alguien sobresale, le dan un martillazo para que no sobresalga, ¿no? Ahora, miren, vamos a pasar a nuestro primer autor, Piaget, el famoso Jean Piaget. Él sobre todo fue un psicólogo y un epistemólogo. Según una de sus discípulas, Emilia Ferreiro, bueno, yo estudié y trabajé con Emilia Ferreiro, y ella decía que fundamentalmente él había sido un epistemólogo. Él utilizó la psicología, una metodología de psicología genética, con fines epistemológicos. Su objeto de estudio era el nacimiento y la evolución del conocimiento en los humanos. Y bueno, nació en Suiza en 1896 y murió en 1980. Ahora, mi opinión personal es que Piaget, lo mismo que otros académicos y teóricos, son el tipo de gente que debería tener un premio Nobel. Pero no hay premios Nobel para psicología o para sociología o para epistemología, ni siquiera para lingüística. Por ejemplo, yo creo que Noam Chomsky, debería tener por lo menos 2 o hasta 3 premios Nobel. Con Piaget fue algo parecido, porque hizo muchas aportaciones, sí, a comprender la psicología del niño, sus procesos de aprendizaje, pero también a la epistemología. Ahora, vamos en concreto a unos puntos centrales, a mi juicio, de la teoría de Piaget.
Él tiene una obra monumental y pues sí, por eso es complejo, por la cantidad y también por el tipo de lenguaje técnico que él desarrolló. Pero esos son algunas de las ideas centrales de su planteamiento. Primero hay que decir que su teoría fue elaborada a través de investigación empírica y razonamiento lógico, pero en lo empírico es muy importante. Él observó niños desde el nacimiento literalmente hasta adolescentes. Por eso su psicología se le llama psicología evolutiva, ¿sí? O sea que él pudo documentar longitudinalmente a lo largo del tiempo en un mismo individuo su proceso de evolución en distintos aspectos, en particular en sus procesos cognitivos. Bueno, entonces de toda esa investigación con muchos sujetos utilizando la psicología cognitiva y lo que él llamó el método clínico experimental, llegó a conclusiones como estas. El conocimiento proviene de la acción del sujeto sobre el objeto. Es decir, el conocimiento no está preformado ni en el objeto ni en el sujeto. ¿Por qué dice eso? Porque su gran discusión de su tiempo fue, por un lado, con los empiristas, que decían, bueno, es que el conocimiento no es más que un reflejo en la mente del objeto, de los objetos, de la realidad. Entonces, entre más fiel sea la representación o la imagen, es mejor el conocimiento, por decirlo así, ¿sí? Es más perfecto. Entonces, es como decir, el conocimiento ya está en el objeto, lo que hace el sujeto es nada más reflejarlo en su mente, quizás nombrarlo, ¿no? Y representarlo de alguna manera. Y él dice, no está ni en el objeto. ¿Por qué decía que no está en el objeto? Porque ante un mismo objeto, sujetos distintos, que todos tienen la misma capacidad de percepción, o sea que a todos les funciona bien la vista, el oído, el olfato, los órganos de los sentidos. La lectura que se hace y la interpretación es muy distinta. Dice él, entonces el conocimiento no está preformado ni en el objeto ni en el sujeto, sino que es una continua construcción y reconstrucción. Esa construcción depende de lo que él llamaba las estructuras previas del sujeto. ¿Qué son las estructuras previas? El conocimiento previo. Los empiristas dirían que el conocimiento es una copia de los objetos. Entre más perfecta la copia, mejor. Piaget contesta, el conocimiento nunca es una copia, sino una asimilación o interpretación. Es decir, una integración del objeto a la estructura anterior del sujeto. Ahí las palabras claves son asimilación o interpretación. Él hace una analogía con la asimilación biológica, porque él también fue biólogo, ¿sí? Entonces, la asimilación biológica es fácil de entender, ¿sí? Los organismos vivos no pueden vivir sin incorporar materia, o sea, alimentos, nutrientes, al cuerpo. Pero esos nutrientes no entran directo a las células, tal cual. O sea, uno se come un pedazo de carne o una manzana, pasa por un proceso de asimilación. Se tiene que descomponer, desde que uno lo mastica ya se está descomponiendo, ¿no? Y en la masticación se le incorpora una sustancia que se llama saliva, que tiene unos químicos que lo van descomponiendo las moléculas. Llega al estómago y en el estómago hay unos ácidos que lo descomponen más todavía. De ahí pasa al intestino, donde pasa otro proceso de descomposición ya a nivel molecular. Y esas moléculas son las que ya se incorporan al torrente sanguíneo a través del intestino. La metáfora ahí principal es que para poder asimilar ese alimento que se introdujo al cuerpo, sea útil al organismo, se tiene que procesar, se tiene que convertir en moléculas elementales. Eso solo es posible porque hay un aparato asimilador. Ese aparato asimilador es lo que acabo de describir, desde la boca y la masticación, la salivación, la digestión en el estómago y después la descomposición todavía más elemental en el intestino. Ese es el aparato asimilador. Si no dispusiéramos de ese aparato asimilador, no se puede. O sea, no pueden inyectarte una manzana directo en la sangre. Bueno, la analogía que él hace dice, para que el organismo pueda existir, crecer, alimentarse y nutrirse, necesita asimilar materia nutritiva. Entonces él hace la analogía con la asimilación cognitiva o interpretativa. Significa la información que uno recibe de afuera, y a veces uno la recibe por sus órganos de los sentidos, simplemente. No necesitas hacer nada, nadie tiene que hacer nada, tú simplemente escuchas y ves y estás recibiendo información. Otras veces hay la acción de sujetos que te están enseñando cosas, diciendo cosas. Eso también es información. Otras ocasiones te dan a leer material. Eso también es información.
Bueno, eso nunca entra directamente a la conciencia o al conocimiento, sino que se transforma por aparatos de asimilación. ¿Cuáles serían los conocimientos previos, básicamente? Eso a veces lo llama también la estructura cognitiva. ¿Por qué le llama estructura? Porque ya hay esquemas de conocimiento. Esos esquemas pueden ser al mismo tiempo cognitivos o ideológicos. Cognitivo significa muchas cosas. Una de ellas es cómo clasificas tú el mundo, cómo tú divides al mundo, y eso lo hacen desde niños hasta adultos. Por ejemplo, si tú divides a los humanos en buenos y malos, pues ese es tu esquema de asimilación. Entonces, cuando recibes una información, los vas a poder meter solo en 2 cajoncitos. Estos son buenos, estos son malos. Si los divides por géneros, en hombres o mujeres, pues tú vas a clasificar siempre en esos 2 cajoncitos. Pero si dices que hay un tercero, bueno, lo vas a clasificar en 3. Y si dices que hay 10, lo vas a clasificar en 10. Y lo mismo vale para cualquier otra clase de categoría social o natural. Si tú divides el mundo en la tierra y el cielo, ahí clasifica las cosas. Si divides toda la materia en los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, en eso metes. Dije porque este fue un esquema que duró muchos siglos en distintas sociedades y culturas. La clasificación de todo lo que existe en 4 elementos. Esos son los esquemas de conocimiento. Ahora, entre esos esquemas de conocimiento está el propio lenguaje. Si tú no hablas de entrada el lenguaje en el que se te está proporcionando la información, ni siquiera tienes manera de asimilarlo. Exactamente, ahí careces de estructura totalmente. Ahora, si sabes 10 palabras de ese idioma, por ejemplo, yo podría decir que sé quizás 10 palabras del idioma alemán. Ese es mi pequeño repertorio para asimilar, pero va a haber toneladas de cosas que no puedo siquiera asimilar. Pero lo mismo pasa con la lengua materna. No porque uno sea hablante que tenga una lengua materna en la cual te están dando la información, significa que tienes una lengua suficiente para interpretar de maneras más finas las cosas. Si tu vocabulario es de 10 palabras o de 100 o de 1000, es muy chiquito. Si tu vocabulario es de 100, 10,000 o 100,000 palabras, pues ya es más grande. Por eso él dice, en resumen, que el conocimiento no está en el objeto, sino que es una construcción. También dice que no está en el sujeto en el sentido de que no es innato. No nacemos con estructuras cognitivas, con esquemas de comprensión y de asimilación del mundo. Eso se va adquiriendo, construyendo. Hay muchos ejemplos, obviamente. Los dibujos de los niños. Y bueno, en este video de Piaget, explicado por Piaget, pone varios ejemplos. Pero uno de los primeros le dice a una niña, copia este dibujo, que es un triángulo. Y la niña dibuja algo más parecido a un cuadrado. ¿Sí? Y cuando le dice, ¿y dónde están las puntas? Y le hace unas rayitas la niña. Entonces, ahí es lo que él dice, ahí no está copiando. Ese es uno entre miles de experimentos que él hizo y que permiten afirmar que el conocimiento no proviene directamente de los sentidos, es decir, de la percepción. A ti te pueden funcionar perfectamente los ojos, es decir, la vista. De hecho, te puede funcionar mejor a un bebé que a un anciano, pero el bebé no va a ver muchas cosas porque sus esquemas de conocimiento son chiquitos. Entonces, lo que dice él, los niños no copian, dibujan lo que saben. O sea, que cuando deforman, tú ves el dibujo y es una deformación, en parte está mediado por lo que saben o entienden en ese momento. Ahora, eso vale también para adultos. Incluso está tomando precedencia el conocimiento previo a la información recibida. ¿Sí? Básicamente, podríamos aquí también usar un concepto de la psicología general, que es la proyección. Uno proyecta lo que sabe, pero lo proyectas no solamente en la interpretación del contenido, sino en la forma también. Bueno, ese es uno de los temas. Ahora, el tema central aquí para recapitular, y es importante tener estos ejemplos, los ejemplos son empíricos. Yo en lo personal creo que las ciencias sociales sí son ciencias, en el sentido de que responden al mismo método científico de las ciencias naturales. ¿Qué quiere decir? Que tú necesitas una evidencia empírica que valide tu hipótesis o tu tesis. Si tu hipótesis es el conocimiento no está preformado ni en el objeto ni en el sujeto, sino que es una continua construcción, es una asimilación o interpretación que depende de la estructura anterior del sujeto. Esa es la hipótesis. Bueno, tú necesitas dar una evidencia empírica. Entonces,
A mi juicio, acabamos de ver varias evidencias empíricas con nosotros aquí. También yo creo que en la investigación social, incluyendo la investigación educativa, todos los investigadores absolutamente somos parte también del objeto de estudio. Nosotros somos seres humanos, somos sujetos, somos parte de grupos sociales, pero también somos individuos que tienen cognición, lenguaje, aprendizaje, desarrollo, y entonces uno siempre puede remitirse a su propia experiencia para entender los conceptos, para explicarlos, y no estar pensando solamente que depende de los datos que vas a recoger cuando por fin te decidas hacer el trabajo de campo. O sea, que procesos como la asimilación y la interpretación y la construcción del conocimiento los vivimos cada uno en nuestra propia vida y experiencia personal. No es solo la teoría de Piaget que vas a encontrar en sus libros, ni es tampoco solo los datos que recojas en un sitio de investigación con sujetos X. Eso vale para todos. Bueno, pero la otra fuente empírica de confirmación de la teoría, pues son los experimentos de Piaget. Entonces, este video en particular es muy interesante y es inusual realmente. Considero que es un documento súper valioso, que no se hizo con muchos otros investigadores de distintos campos, donde el investigador, el académico, esté explicando su teoría y mostrando los datos de la teoría. Estas son evidencias, ¿no? Con sujetos reales, actuando en situaciones reales, a través de su método de experimentación. Y aquí el tema es lo que se llama tradicionalmente los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget. Esto, la gente que estudia pedagogía o psicología en licenciatura lo va a ver, siempre va a ser un tema que van a ver. Ahora, ¿qué es lo que se ve? En este video, dividido en 3 partes, Piaget presenta niños de distintas edades a quienes se les presentan ciertas tareas. Lo interesante aquí son 2 cosas. Los niños son de distintas edades y la tarea es la misma. ¿Sí? Les pone la misma tarea a niños de distintas edades. Por ejemplo, aquí en las fotos que se ven en esta pantalla, es la tarea de que se les dan unos palitos y les piden que los coloquen en la mesa haciendo una escalerita, del más grande al más chico. Y el primer niño que aparece en el video se llama Bárbara, una niña de 3 años y medio. Al final de esta niña representa lo que ya en la teorización Piaget llama el estadio preoperatorio. Después presenta a otro niño que se llama Matthew, que tiene 6 años y medio, y este niño representaría el estadio de las operaciones concretas. Y después presenta a la niña Catherine, de 9 años, que representaría el estadio de las operaciones formales. ¿Cuál es la diferencia? Estos 3 ejemplos lo que evidencian es la teorización que él al final realizó de que hay un desarrollo cognitivo, o usando otro término típico de su teoría, hay una evolución cognitiva. Por eso a su teoría se le llamó también psicología evolutiva. O también se dice que la cognición es un proceso evolutivo. E incluso ya después en las aplicaciones pedagógicas, pero en otros países los materiales educativos se dice que son evolutivos. Ahora, este esquema, esta pantalla que se ve, lo que muestra en rasgos más generales son 2 grandes etapas en el desarrollo cognitivo. La etapa más baja o inicial está marcada por la línea horizontal, la línea punteada. Lo que significa es antes de la aparición del lenguaje en el niño. Es el periodo que él llama sensoriomotriz. Es un periodo prelingüístico. Esto no sale en el video, ahí no salen bebés en esa etapa. Pero él, ya les digo, lo investigó detalladamente con muchos niños, observando y registrando detalladamente. Y bueno, lo que él dijo o encontró es que en la primera infancia, cuando los niños todavía no hablan, pues sí hacen cosas con su cuerpo, ¿no? Especialmente les gusta tocar, chupar con su boca y tocar con sus manos y moverse, además de escuchar y ver, etcétera, ¿sí? Entonces hay una actividad sensorial y motriz, ¿sí? Y lo que él dice, eso va formando esquemas sensoriomotrices
a los cuales el niño asimila la nueva información a un esquema sensoriomotriz. Por ejemplo, al tocar una cosa y saber que es suave o es dura, ¿no? O al probarla con la boca y saber que sabe bien o sabe mal, etcétera, ¿sí? Pero todavía es una etapa donde el niño no nombra lo que hace. Y para resolver problemas simplemente hace sonidos que no son propiamente lenguaje. Chillidos, gritos. Bueno, cuando aparece el lenguaje se da un parteaguas en la evolución cognitiva. Estamos usando aquí la palabra cognitivo porque es el tema central de hoy, pero simultáneamente se está dando una evolución social, cognitiva y comunicativa. Son las 3 líneas de desarrollo y son paralelas, van entrelazadas, ¿sí? Cuando aparece el lenguaje no solo se desarrolla la comunicación o el lenguaje propiamente, sino también la persona, la personalidad, y hay un desarrollo intelectual o cognitivo, ¿no? Entonces, lo que presenta ya en el video son los otros 3 grandes estadios que son posteriores a la aparición del lenguaje: el preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que ante un mismo problema planteado, alguien que está en la etapa o estadio preoperatorio no sigue ningún método, no sigue un método lógico. Es algo parecido al ensayo y error, pero incluso menos metódico. Y al final no lo logra. Yo tengo una duda en esta parte de la sensoriomotriz, porque existe también eso de la estimulación temprana, ¿no? Como disciplinamiento corporal, ¿no? Bueno, en todo caso, igual ahí estarían desarrollando, digamos, estructuras sensoriomotrices. O sea, hay una estimulación temprana que consiste en actividades físicas. Hay centros como el Gymboree. Exacto. Tal cual, pero ¿qué es el Gymboree? Es como entrar a un gimnasio para niños. Gimnasio para bebés, de hecho. Para bebés. O sea, tiene muchos jueguitos, túneles, puentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es darle la posibilidad al niño de mover su cuerpo de distintas formas que no las tendría si solamente está en un piso plano. Es una estimulación para desarrollar la motricidad, digamos. ¿Y eso tiene correlación con el desarrollo cognitivo? Sí tiene, porque se están desarrollando esquemas sensoriomotrices. Ahora, el desarrollo de la habilidad del cuerpo, la destreza, la habilidad, la velocidad, la fuerza, la flexibilidad del cuerpo, sí tiene un impacto, siempre y cuando lo desarrolles a un nivel alto o avanzado. O sea, si tú vas nada más un día a un gimnasio y un solo día te pones a levantar pesas, ya no pasa nada. Si un día vas a una alberca o una semana y ahí estás chapoteando y sacando agua, eso no. Cuando sí lo aprendes, cuando aprendes a controlar tu cuerpo en algún sentido, para nadar, para echar clavados haciendo giros en el aire, o cualquier otro tipo de deporte o actividad artística, o para ser un malabarista, tú adquieres exactamente, sigue siendo parte de esquemas sensoriomotrices, pero finos, avanzados, ya. Desarrollas un control de tu cuerpo. Pero ese desarrollo y ese control del cuerpo no es estrictamente y puramente físico o fisiológico. Involucra conocimientos de distintos tipos, muchas veces involucra un lenguaje específico y también implica roles sociales, ¿no? Entonces aporta a las 3 líneas de desarrollo: cognitivo, comunicativo y social. Bueno, aquí no lo estamos viendo con detalle, pero Piaget también estudió el desarrollo, la simbolización en el niño. Y hay distintas maneras de simbolizar, no solamente con el lenguaje. Ahora, es muy diferente cualquier otro sistema de símbolos que el lenguaje articulado. No digo que los otros no existan, por supuesto existen, y también tienen su importancia, pero el lenguaje natural tiene una importancia especial, tiene funciones y roles y características que lo hacen cualitativamente distinto. Por ejemplo, al juego simbólico, a escribir un cuento, por ejemplo, con una trama, personajes. Pero bueno, yo quiero enfatizar aquí y traer la atención a 2 cosas en relación con este esquema teórico que a mi juicio tiene muchísimo fundamento empírico. Primero en las investigaciones directamente de Piaget y después en las investigaciones de sus colegas contemporáneos, porque él hizo muchas colaboraciones con colegas de distintos países, y después con sus continuadores, que es todo un ejército de gente en muchos países
que hizo investigaciones en otros ámbitos. Por ejemplo, si él se preguntó cómo evoluciona el conocimiento matemático del niño, hubo otros investigadores que se preguntaron cómo evoluciona el conocimiento ético o moral del niño, o cómo evoluciona la comprensión histórica en el niño, o cómo evoluciona tal otra cosa, entre otros. Uno muy importante es cómo evoluciona la adquisición de la lectoescritura en el niño. Sí. Eso lo vamos a ver en una sesión específicamente, pero es una investigación que extiende la teoría de Piaget a un campo que él personalmente no investigó. Bueno, y decía yo, hay dos cosas que quiero enfatizar aquí para gente que está en el medio educativo, sean maestros, investigadores o incluso autoridades educativas. Una, ¿dónde surgen las desigualdades? O sea, no hay que perder de vista cómo se van construyendo las desigualdades. Uno puede pensar desigualdades educativas solamente por lo contextual, por lo socioeconómico especialmente, como escuelas con buena infraestructura, escuelas con mala infraestructura, maestros empobrecidos o maestros que pues, les pagan bien, o el contexto socioeconómico donde vive la gente, familias del medio rural más pobre y precario que familias del medio urbano, o familias de padres que no terminaron la educación básica o incluso son analfabetas, o familias de padres con educación superior. Todo lo que acabo de decir sí son aspectos que importan y afectan, pero son externos al proceso de desarrollo del aprendizaje del individuo. Entonces, ¿dónde es donde se están dando, se van abriendo las brechas? Pues desde la primera infancia. Exactamente, no es lo mismo un niño que sus papás trabajan, o en especial la mamá, y desde que es un bebé lo deja en un cuarto donde está en el suelo nada más, en el mejor de los casos en una cunita y ya. Y ahí está todo el día y no tiene objetos más que el suelo, la cama y si acaso le compra una sonaja. A un niño que desde bebé lo llevan a un centro Gymboree o a una escuela maternal donde lo involucran en una variedad de actividades de estimulación temprana, donde lo hacen brincar, correr, oír, saborear cosas, usar el tacto en muchos sentidos, moverlo, lo meten a una alberca, etcétera. Son miles de cosas. Lo hacen oír cierto tipo de música. Además, como parte de esa interacción, se le habla al niño. No es lo mismo que tengas una educadora o personas adultas que le estén hablando en cierto tono de voz, ciertas palabras, ciertos contenidos, a que nunca le hablen o solamente lo hablen para regañarlo, etcétera. Se va traduciendo, exacto, también la socialización con otros niños, las posibilidades del niño de descubrir por sí mismo cosas, haciendo cosas, interactuando con otros. Bueno, les puedo decir que de eso se han hecho investigaciones, por lo menos conozco una muy detallada en el mundo anglosajón, muy detallada. Es un estudio con bebés en un lugar de estos donde hay un arenero también. Entonces están los niños jugando ahí en la arena y el investigador, que se llama Ramsey, hace una descripción detallada, ultra detallada, así lo que están haciendo esos bebés, un día tras otro y otro y otro. Eso es lo que se llamaría investigación etnográfica, de veras, realmente. Y ahí los niños no hablan, ni los puede entrevistar, ni aplicarles un cuestionario. Es pura observación. Y bueno, y de ahí deriva una serie de interpretaciones súper interesantes. Una que deriva Ramsey se resume en esta frase, que es muy interesante. Conocemos el mundo en contextos. O en el inglés dice, we encounter the world in contexts. Encontramos el mundo en contextos. O sea, que nunca caemos en el mundo en abstracto, sino que caemos en un pedacito del mundo que es un contexto, tanto físico como social y simbólico, al mismo tiempo. Y entonces, ese mundo que podemos pensar en el planeta Tierra, lo vamos a conocer a través de esa entrada. Es como una puertita. La puertita por donde entramos es lo que estamos describiendo. Un cuarto encerrado, tú solito, ahí esperando todo el día a tu mamá, llorando, hambriento, etcétera. O un Gymboree lleno de gente, juguetes, gente profesional que te está haciendo cosas. Eso es en la primera infancia, antes de que aparezca el lenguaje. Para el momento en que aparece el lenguaje, ya va a haber una división social. Ya va a haber niños que aprendan a hablar más tempranamente, que aprendan una variedad de palabras más tempranamente, que aprendan a relacionarse con otros de otras maneras. Ahí es donde entra la historia de Helen Keller. Sin Anne Sullivan, Helen Keller hubiera sido una niña salvaje, tal cual.
Ahí Anne Sullivan es la figura de ese contexto, ese mundo que encontró esta niña. Sí, uno podría decir en el análisis sociopolítico, porque sus papás se la podían pagar. Sí, o sea, sus papás le contrataron a una maestra particular que además fue a vivir con ellos y además no era cualquier maestra. O sea, era alguien con mucha formación y experiencia, sí, y que sabía lo que hacía. Ese contexto le permitió a una niña sorda, muda y ciega romper las barreras de esa limitación, que son infranqueables sin una intervención así. Llegó a adquirir el símbolo, la función simbólica, que ya una vez adquirida se diversificó. Adquirió primero el lenguaje de señas con las manos, después aprendió el braille, leer texto braille y a manipular una máquina para escribir braille, y posteriormente aprendió a hablar con un aparato que se ponen aquí las personas mudas. Hay un aparatito que se pegan a la garganta y con la pura vibración se produce el sonido de las palabras. Entonces, todas esas son distintas formas de simbolización. Una vez que se adquiere la función simbólica, lo que ocurre es que se diversifica. Pero regresando a nuestro asunto, ¿dónde se construye la desigualdad educativa? Para muchos se diversifica, para otros no. Por ejemplo, hay quienes aprenden una segunda lengua o una tercera lengua desde la primera infancia. Entonces, un bebé puede adquirir como lengua materna 2 lenguas. Ahora, ese es un punto importante. ¿Cómo se va creando, construyendo la desigualdad educativa, pero vista desde el lado del aprendizaje? El aprendizaje tiene que ver con el desarrollo del individuo, ¿no? Con el desarrollo de sus capacidades cognitivas, lingüísticas, incluso fisiológicas. Pero el otro punto que quiero hacer notar aquí, hay 2 hitos en este desarrollo, según este esquema. Uno está marcado por la línea horizontal punteada, antes y después del lenguaje. Y eso se los va a decir Piaget y también Vygotsky. La aparición del lenguaje en el niño marca un parteaguas dramático. Es como una revolución en el desarrollo cognitivo y general del niño. El otro parteaguas es en el estadio que Piaget llama de operaciones formales. Lo que ocurre ahí, y si recuerdan en el video, tanto en el caso de esta niña Catherine como en la tercera parte del video salen otros niños. Esos niños resuelven el problema fácil y rápido. ¿Y cómo lo resuelven fácil y rápido? Entre otras cosas, se puede decir que lo piensan antes de resolverlo. Y cuando ponen las manos en acción, ya tienen un plan de qué es lo que van a hacer, pero ese plan está mediado por el lenguaje o por el pensamiento, pero el pensamiento está mediado por el lenguaje. A veces lo están diciendo mientras lo están haciendo, o antes de hacerlo dicen voy a hacer esto. A veces lo dicen mientras lo están haciendo, y en otros momentos lo dicen cuando se los pregunta el experimentador. En el caso de los niños que ya están en el periodo o estadio de las operaciones formales, te dan una explicación verbal clara y concreta. Operaciones formales significa que son explícitas por mediación del lenguaje. Operaciones concretas, o sea, eso es parte de la complejidad de Piaget. En realidad no es tan complejo, pero parte de la complejidad es la terminología que él usa, ¿no? Porque operaciones formales, operaciones concretas, porque bueno, concretamente lo podríamos cambiar ahí los nombres y decir que operaciones formales significa operaciones de pensamiento, pero el pensamiento no existe sin el lenguaje. O sea, pensar la solución o pensar un plan en la mente es pensar con palabras. Voy a poner los palitos parados y ya voy a saber cuál es el más largo. Y operaciones concretas son operaciones con el cuerpo, manipulando los objetos. Necesitas agarrar las cosas. ¿Sí? Con el puro pensamiento no te da para resolver el asunto. Ahora, la diferencia entre operaciones concretas y preoperatorio es que en operaciones concretas está manipulando con sus manos y está siguiendo un procedimiento de ensayo y error. O sea, hace una prueba. A ver, voy a ver si este queda. Ah, no queda, lo cambio. A ver si este queda, lo cambio, así. Y al final resuelve el problema. Mientras que en el preoperatorio no necesariamente resuelven el problema. O sea, al final no lo resuelven como debería ser. En este caso, hacer una escalerita. Lo mismo vale para cualquier otro tipo de problema. Si a ti te piden que resuelvas una multiplicación, una división, que redactes un párrafo, que toques una pieza en un instrumento, es un problema.
Entonces ahora se dice que, bueno, es que con la actividad y trabajando por proyectos y los niños van a interactuar y todo va a ser más divertido y van a poder agarrar las cosas. Sí, pero no necesariamente van a resolver el problema. Es importante que al final resuelvan el problema. Porque ¿de qué sirve que estés ahí 2 horas moviendo, divirtiéndote, reacomodando las cosas si no resuelves el problema? Sea una operación de aritmética o ordenar un juego de varitas. En cambio, en el de las operaciones concretas por medio del ensayo y error, resuelve el problema. O sea que operaciones concretas es un tipo de acción mediado por el cuerpo, por la acción física y por la manipulación de los objetos materiales, ¿sí? Mientras que las operaciones formales es un tipo de acción donde ya está internalizado el lenguaje y entonces es una acción intelectual. Por eso yo le puse una flechita y un cuadrito que dice mediación simbólica. Eso es importante para hacer la conexión con Vygotsky, porque siempre lo van a ver por separado y de antemano se las digo, ese cuadrito anaranjado ahí que yo puse, ahí estamos introduciendo a Vygotsky muy directamente. Una de las tesis centrales de la teoría del aprendizaje de Vygotsky es que los procesos superiores de pensamiento o las funciones psicológicas superiores son simbólicamente mediadas. Las funciones psicológicas superiores son simbólicamente mediadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las inferiores no. Pero si quieres operar en un nivel más elevado, se requiere la mediación simbólica. ¿Y cuál es la mediación simbólica más importante? La del lenguaje. Vamos a pasar a Vygotsky, que también fue un psicólogo ruso que nació en 1896 y murió en 1934. Ahora fíjense, Piaget nació en 1896, o sea, nacieron en el mismo año, pero Vygotsky murió muy prematuramente. Vygotsky es una especie de Mozart de la psicología. Fue un genio. Fue tan genio que el mismo Piaget supo de los escritos de Vygotsky y comenzó a dialogar con él, a discutirlo, a citarlo, a referirlo en su trabajo. Y bueno, más recientemente, en los años 70 y 80 del siglo XX, fue descubierto por académicos norteamericanos que fueron a estudiar a la Unión Soviética con los discípulos de Vygotsky, con Alexander Luria y otros discípulos de Vygotsky. Uno de ellos es James Welch o Michael Cole. Conocieron a estos personajes discípulos de Vygotsky y a través de ellos conocieron la obra de Vygotsky en ruso, escrita en ruso. Entonces fueron esos académicos gringos quienes se sorprendieron tanto que lo tradujeron. Ellos fueron los traductores de Vygotsky del ruso al inglés y luego del inglés a otros idiomas lo empezaron a traducir. ¿Pero por qué? ¿Por qué les impactó tanto? Bueno, ya les digo, era un genio. O sea, un genio básicamente es alguien que crea una teoría que te explica muchas cosas y es muy sólida y tiene evidencia empírica. Es como Einstein. O sea, su formulita famosa de E igual a mc cuadrada es genial. Es una cosa tan chiquita y simple, pero explica tantas cosas y es muy potente porque permitió, entre otras cosas, explicar desde cómo funciona el universo hasta cómo hacer una bomba atómica. Bueno, estos son algunos de los planteamientos o ideas clave de Vygotsky. Uno de los conceptos centrales es de las funciones psicológicas superiores. Él casi no lo dice, pero uno puede inferir que si habla de funciones psicológicas superiores, quiere decir que hay funciones psicológicas inferiores. ¿Sí? Si hay procesos superiores de pensamiento, pues es que hay procesos inferiores. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las funciones o los procesos superiores y los inferiores? La diferencia principal es que los procesos superiores son aprendidos, ¿sí? Y los inferiores son heredados genéticamente. O sea que son procesos ligados al organismo, como cuál es la percepción, la atención, la memoria, la gestualidad y el aprendizaje. Ahora, ¿cómo sabemos que esos procesos son, entre comillas, inferiores? Porque son procesos que se desarrollan y que existen en casi todos los seres vivos, especialmente en los mamíferos, aunque también en los insectos, en reptiles y aves también. O sea, porque tienen vista, oído, olfato, sensaciones, memoria también.
Por ejemplo, los pajaritos saben dónde está su nido, van, traen otras ramitas y regresan al mismo lugar. Desde el punto de vista de los humanos, unos animales tienen más gestualidad que otros. Por ejemplo, nosotros ahora vemos mucho los gestos de los perros y los gatos porque convivimos mucho con ellos y sabemos que aprenden, bueno, especialmente quienes tienen o tenemos mascotas, lo sabemos. Sí, cosas que ya aprendió una mascota. A veces hasta palabras o gestos del humano. Siéntate, párate, ven, vete, ataca. Bueno, he visto unos videos de TikTok de un perrito que tiene un tapete y en el tapete tiene diferentes botones y y el tapete dice comer, salir a pasear, hambre, sí. Entonces el perrito cuando quiere hacer algo y el tapete lo reproduce verbalmente, por ejemplo dice comer y vaya a aplastar de comer, le dice oye, y su dueño le dice ¿quieres comer? Y otra vez aplastar comer, y es como un aprendizaje. Pues a mí me sorprende mucho el video porque el perrito como que se comunica por medio del tapete. Bueno, aquí el punto importante es que esos son procesos sensoriales, psicológicos, motrices e incluso de aprendizaje que los tienen todos los seres vivos, simplemente porque tienen cuerpo, tienen sistema nervioso, tienen órganos sensoriales, ¿sí? Pero los procesos psicológicos superiores, dice Vygotsky, son aprendidos porque son simbólicamente mediados. Los procesos psicológicos superiores son simbólicamente mediados, ¿sí? ¿Y qué es lo importante? Eso los convierte en procesos deliberados. Esa es la naturaleza fundamental y última de la inteligencia humana o de la inteligencia avanzada, ¿sí? Es un proceso deliberado. En el lenguaje de la psicología se usa la palabra volitivo. Son procesos volitivos, o sea, voluntario. La volición es la voluntad, ¿sí? Por ejemplo, las mismas funciones de abajo, igualitas, percepción, atención, memoria, etc., pueden ser deliberadas o voluntarias o instintivas. Entonces, por ejemplo, la percepción, en este preciso momento, podemos observar ahí al frente, lo que todos estamos viendo, ¿no? Y deliberadamente podemos poner atención a la forma geométrica. Entonces veo un rectángulo de luz grande que adentro tiene un cuadrado más oscuro. Y a su vez el rectángulo de luz está inscrito dentro de otro rectángulo de tela, que es la pantalla, que está enfrente de otro rectángulo, que es el pizarrón, que está delante de otro rectángulo, que es la pared, etcétera, etcétera. Estoy poniendo atención perceptivamente a la forma geométrica, ¿sí? Pero también podría poner atención deliberadamente a los colores y decir, ahí hay azul, rojo, negro, blanco. También podría poner atención deliberadamente a las figuritas que se ven ahí y dividirlas en dos clases. Es decir, unos son símbolos y otros son imágenes. Y todas las tres posibilidades que acabo de dar son actos de percepción visual, ¿no? Entonces, ¿qué es deliberado? Que yo decido voluntariamente a qué le pongo atención. Pero en ese acto de ver deliberadamente no entra en juego solamente la capacidad visual, sino el conocimiento. Ahí regresamos a Piaget, el esquema de conocimiento que yo pongo en juego. Por ejemplo, mi conocimiento sobre la geometría, que estudié desde la primaria, donde me enseñaron la diferencia entre triángulo, cuadrado, círculo y tal, ¿no? O mi conocimiento de los colores y los nombres de los colores, o mi conocimiento ya más avanzado de los símbolos, letras, íconos, hasta los puedo nombrar. Entonces uno, como les dije, proyecta esquemas o estructuras de conocimiento. Eso es percepción. También atención deliberada, es lo mismo. La atención deliberada es lo mismo que acabo de decir. ¿A qué le pongo atención? Al color, a la forma, al tamaño, etc. O sea que uno pone en juego un concepto, ¿sí? Un esquema cognitivo, una perspectiva. Ese es un sentido de la palabra atención deliberada, pero otro sentido es que voluntariamente uno decide ponerle atención a algo y no a otras cosas. Por ejemplo, ahorita tal vez hay gente aquí que ya tenga mucha hambre y
su cuerpo le está dictando hambre. Pero deliberadamente, o sea, con la mediación simbólica del lenguaje, en su mente dice, no, pero esta clase está súper interesante y le voy a poner atención al profe. Y te enfocas, ¿no? Entonces, la atención deliberada es súper importante porque es a su vez una mediación para el aprendizaje. Entonces, la gente que no tiene la capacidad o la voluntad o las ganas o la disciplina de enfocarse en estudiar algo, nunca va a aprender. Entonces, ahí está otra fuente de donde se va abriendo la desigualdad. Quiero enfatizar esto porque últimamente se ha enfocado casi todo precisamente a politizar el discurso educativo y las explicaciones educativas. Todo se explica por relaciones de poder, ¿no? Todo es porque hay opresores y oprimidos. Sí, sí los hay, pero también hay otro montón de cosas que pasan. O sea, nadie te está oprimiendo cuando te dicen, te acaba la lección. Tú mismo, dices que estás estudiando inglés o un idioma extranjero. Nadie te está oprimiendo, obligándote a dejar la lección o el estudio para irte a otra cosa. Bueno, y los otros son ejemplos de funciones psicológicas superiores. El pensamiento abstracto, o sea, definitivamente no puede existir pensamiento abstracto sin símbolos, lenguaje natural, lenguaje matemático, lenguaje de programación. Ahora, ese lenguaje, en el caso de la lengua natural, además tiene una extensión, que es la escritura, ¿no? Que lo hace todavía más potente. Sí. La escritura, entre muchas otras cosas, lo que hace es hacerte visible el lenguaje hablado. Y cuando lo haces visible, puedes operar sobre eso que estás viendo de muchas maneras. Y bueno, el pensamiento verbal y lógico, ¿no? Decíamos el otro día que la palabra lógica viene del griego logos, que significa habla, palabra o lengua. Entonces, cuando decimos el pensamiento lógico es una forma de pensamiento superior, lo que estamos diciendo, pues sí, porque es una forma de pensamiento mediada por la lengua. Y bueno, yo puse esa imagen intencionalmente para simbolizar esta idea. ¿Sí? El humano como creador y usuario de símbolos de muchos tipos. Vamos a hacer aquí un receso.